Amistad de Puebla presenta. Así que vamos a darle pues la gloria al Señor y dar gracias por todo. Señor, gracias. Hoy empezamos el primer día de los últimos que nos quedan de nuestra vida. Pero todos aquellos años, décadas que tú nos des, los queremos pasar contigo, conociéndote, entendiendo todo aquello que tú nos dices, recibiendo ese espíritu de revelación y de entendimiento de tu palabra en todas las cosas, para que podamos descubrir todas las riquezas de la herencia que tenemos como tus hijos. Gracias, Señor. Ponemos esto en tus manos. Que cada semana estemos aquí con muchos más para recibir esta enseñanza, que más que una enseñanza es un deleite el que podamos entender todo aquello de lo que tú nos hablas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues tome su lugar, por favor. Y qué bueno, y yo sé que pues la próxima semana seguramente estaremos un poquito más de los que están aquí hoy, y les encargo que lean el prefacio. Quiero decirles que ahí mismo yo les señalo algo que es muy importante. Todo esto que está escrito aquí, bueno, la gran mayoría de lo que está escrito aquí, lo recibimos de maestros de la palabra en verdad extraordinarios. Algunos de ellos ya no están con nosotros, ya están con el Señor. Pero desde que se comenzó esta congregación, siempre tuvimos una enseñanza muy rica en las diferentes doctrinas que el Señor vino a enseñarnos, que vino a mostrarnos aquí. Y lean ese prefacio, porque tuvimos en verdad personas que nos enseñaron. Teníamos una enseñanza riquísima con unos maestros de veras extraordinarios, como el señor Carl Thompson. Él fue director del Instituto Bíblico allá en Dallas, Texas, Cristo para las Naciones, Christ for the Nations, además de ser el autor de varios libros, uno de ellos Heridas del Alma y varios otros, pero sobre todo él hizo una gran cantidad de libros de doctrinas, doctrinas fundamentales, poseer la tierra, grandes libros, de los cuales nos compartió. Otro de ellos también, el señor John Garlock, que era de veras una delicia escucharlo. Veníamos acá con una expectación todavía hace unos cuantos años, también ya partió con el Señor, pero era un extraordinario maestro y un extraordinario persona que enseñaba homilética. Y homilética quiere decir el poder enseñar o predicar de alguna manera correctamente. También escribió varios libros y de veras una bendición. Y otro de ellos que era como estar a los pies de Gamaliel, el señor Ralph Mahoney. Yo recuerdo que en alguna ocasión aquí en su casa, todavía vivía yo por ahí por Anzures, estábamos ahí todos los líderes de esta congregación. Pues todavía no había otras iglesias, nada más era esta, y estábamos prácticamente ahí, nos sentamos en el piso prácticamente a escuchar a este hombre, nada más de todo lo que nos decía, de más de 100 países que él estuvo visitando durante su vida y enseñando toda la doctrina cristiana, una enseñanza riquísima
el señor Ralph Mahoney, y con un libro que se llama, que lo dejó como si fuera para la posteridad, ¿verdad? El cayado del pastor se llama. Y en verdad, muchos más. Tuvimos también a un maestro, Costadir, que era un verdadero maestro. Él era judío, griego judío, fíjense qué extraño, ¿verdad? Pero así era, y era un maestro de veras muy, muy importante. Estábamos en su clase, unas 100 personas, algo así, y siempre estaba diciendo en español: escribe, escribe. Y teníamos que escribir. Y luego, si nos veía que andábamos mal, agarraba el gis y ¡shum! Escribe. Dice: yo voy a estar aquí unos cuantas semanas, unos cuantos días, y me voy. Dice: y no vuelvo. Y mientras, ¿tú qué? Dice: yo aquí vengo a dejarles una cosa importante. Y bolas aventaba: escribe y toma en serio esto, que es muy importante para tu vida. Y no, tuvimos una gran cantidad de maestros, y lo que queremos en verdad es transmitirles a ustedes también esto, y les vamos a hacer volar gizazos y lapizazos y también borradores y a ver qué. Pero usted tiene que aprender, usted tiene que recibir lo que nosotros recibimos, y que fue una enseñanza única. Usted se va a acordar de esto, en verdad se va a acordar. Y claro, nosotros lo tuvimos por años, no fue nada más un ratito. O sea, gracias a Dios vinieron año tras año tras año, hasta que bueno, ya eran personas mayores y el Señor ya los tiene allá en el cielo, ¿verdad? Pero de veras, cuánto amamos esos tiempos en que fuimos enseñados de una manera extraordinaria. Y que de ahí nos ven. Por eso el énfasis en la palabra, ¿verdad? Es que si no leen la palabra, están muertos, están fritos, fritos porque casi están llegando al fuego, ¿verdad? Casi están llegando por ahí al infierno, ¿verdad? Y porque, pues mire lo que dice la Escritura: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Entonces, usted puede tener a lo mejor fe, una fe para salvación. Dice: sí, yo creo en el Señor Jesucristo, soy un pecador, soy un malvado, soy un perverso, perdóname, Señor, yo creo en ti, yo creo que tú moriste en la cruz. Y hasta ahí llegó su fe, y el Señor lo salva. De veras, el milagro de la salvación, y lo hace sentir en paz y le da seguridad. Pero de ahí en adelante, pues ya depende de usted su crecimiento espiritual. Porque si usted no crece en su fe, entonces ya no tiene fe, y entonces lo que sucede es que se va apagando y puede perder y se va al infierno. Por eso es tan importante la palabra. La palabra nunca debemos dejar de leerla. Es algo totalmente, completo. Si usted no está leyendo su palabra, cuidado, usted está en peligro. Y yo creo que voy a poner un letrero por ahí: cuidado, peligro, el que no lee la palabra se va al infierno. Algo así voy a tener que poner, yo no sé, pero es que es tan importante la palabra de Dios. Nosotros por eso se dan cuenta que tenemos tanto fuego, ¿verdad? Usted ve aquí al pastor Alberto y les avienta los machetazos, ¿verdad? Y les dice porque sabe, nosotros lo hemos experimentado en nuestra vida, y no de un ratito. Tenemos 35 años. Es más, en el mes de febrero no se pierda ni un día de las reuniones que vamos a tener en febrero, porque vamos a celebrar 35 años de esta congregación. Imagínese, dele un aplauso al Señor. 35 años. Y yo sigo igual. O sea, yo tengo el mismo fuego, el mismo interés, y lo quisiera compartir con ustedes para que no dejen de leer su palabra. Por eso trajimos el tiempo con Dios, que es un libro que viene desde Corea, que hicimos
una labor y un trabajo tremendo para que ese libro pudiera llegar a México y ahora se reparte a toda la República Mexicana, pero de veras lo toman muy a la ligera. Y es tan importante el que se tome usted 15 minutos, 20 minutos para leer la palabra del Señor. Dice, lea la Biblia en pequeños versículos, en unas dimensiones en donde puede empezar a entender y después orar y tener un tiempo, porque si no comemos diariamente, pues no podemos tener absolutamente nada. Nuestra fe se hace más pequeña cada vez y podemos perder hasta nuestra propia fe en el Señor, porque la palabra es para eso. Nos llena, es el alimento espiritual que todos necesitamos. Hace 15 días les estaba compartiendo que el ser humano es, cuando nace, la persona más desprotegida que hay en el universo. Depende total y absolutamente de los padres. O sea, es un ser que nace aquí en la tierra, pero que depende total y absolutamente de los padres en todo el tiempo, hasta muchos años después. Y les tienen que estar alimentando, y los tienen que estar cambiando, y les tienen que estar dando su lechita, y les tienen que estar dando sus mamilas, y les tienen que estar dando sus Gerber y sus cosas esas, y todo lo que se les da, porque están completamente indefensos. Eso sucede exactamente con una persona que nace de nuevo espiritualmente. Es un bebé espiritual y necesita la lechita. Y la lechita es a través de la palabra del Señor, a través de lo que se va recibiendo y se va alimentando y va creciendo. Y yo le quiero hacer una pregunta, a ver, pues ¿quién será el más grande de aquí? Bueno, el que sea, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que come 3 veces, por muy viejo que esté, y a lo mejor más, ¿verdad? O sea que desde que nació hasta que se muere, siguió pipeteando, tragando, pues. Eso tiene que ser exactamente con el creyente. Bendito el que agarre el Señor en su segunda venida haciendo lo que tiene que hacer. Bendito, bienaventurado, dice el Señor Jesucristo, que te encuentre ahí en tu devocional y ya te llevó. Imagínate, bienaventurado serás. Pero ¿qué tal si te agarra por ahí donde no debes? En verdad, esto es algo que nosotros traemos, como les digo, desde hace más de 30 años, que hemos estado recibiendo y que sigue incendiando nuestro corazón para transmitirlo a la iglesia. Y hoy los tiempos de la iglesia son los más peligrosos que hay. Mucha gente simplemente se ha cambiado de banca, mucha gente es muy religiosa, mucha gente X. Pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que tengamos una relación, porque dependemos de Él. Dependemos desde que nacemos hasta que morimos, dependemos del Señor Jesús. Dependemos del Padre, dependemos del Espíritu Santo, dependemos de lo que nos dice su palabra. Y aquí vamos a descubrir una gran cantidad de cosas que son importantes para usted, son importantes para mí y para su propia vida. Y bueno, les encargo que lean ese prefacio y posteriormente hoy vamos a ver un poquito acerca de la introducción en la página 1. La semana que entra ya empezaremos con lo que es el capítulo número 1 de esta enseñanza. Pero esta introducción también es importante porque quiero decirle algo. Aquí empieza diciendo que no hay cosa más importante para una persona que conocer a su Creador. Y de veras, imagínese, tenga la edad que tenga, lo más importante para su vida es decir: yo conozco al que me hizo, yo conozco al que me creó. Y además
me llevo de a cuartos con Él. Es mi amigo. Tengo una relación con Él. Yo le hablo y Él me habla. Yo le pido y Él me contesta. Yo vivo en paz porque Él me da su paz. Yo vivo en plenitud porque Él dice que me da plenitud. No hay nada más grande para el ser humano que conocer a aquel que le dio la vida. Todavía los científicos, y esto no está ahí, pero se los digo claramente, no descubren, no pueden descubrir cuál es el momento exacto donde la vida surge en la persona. Saben todos sus componentes, saben todo lo que tiene el ser humano, saben todo. Pero hay un momento específico donde hay un soplo de Dios y viene la vida. Eso todavía no se descubre, no hay manera. El niño puede nacer muerto, en verdad. Todavía no se descubre, pero en ese momento es cuando la intervención divina llega al ser humano, el cual es creado por Dios. Y si nosotros entendemos esto, vamos a decir, si yo soy una criatura, he sido creado por el Dios que creó todas las cosas que vemos y que no vemos, a mí me gustaría conocerlo. A mí me gustaría conocerlo, saber de Él y saber más y más de Él. Entonces la vida del hombre, dice aquí, no tendría ningún sentido, ningún valor, ningún destino, si no conoce lo que Dios dice acerca de sí mismo, o sea, del Dios, y lo que dice acerca del hombre, hecho a su imagen y semejanza. Y viene otro párrafo que es muy interesante. El hombre, a través de los siglos, ha intentado por todos los medios de comprender la deidad. Se han hecho dioses de todos colores y sabores y sus anexas, ¿verdad? He sabido que existe algo superior a él, que le da sentido a las cosas que el mismo hombre no puede entender. Por estas razones que a través de la historia ha tratado de hacerse de un dios o de varios dioses para tratar de comprender ese algo que existe en su interior y que le da testimonio de lo que está absolutamente distante de él mismo. Entonces es importantísimo que entendamos esto. Todas las culturas tienen sus dioses, tienen sus creencias, tienen todo. Pero el único Dios vivo que existe es el Señor Jesucristo. El único Dios verdadero es el Señor Jesucristo. La única doctrina que nos enseña claramente que el hombre vivirá después de la muerte es el cristianismo. Nadie más. No hay una sola religión ni ideología que pueda afirmar esto. Algunos dicen que encarnas en un perro, que encarnas en una rana, o que encarnas en esto. Otros dicen que ahí te quedas y no sé qué y no sé cuándo. Pero ninguna puede afirmar que el hombre tiene vida después de la muerte. Y el Señor nos ofrece, nuestro Creador nos dio vida, pero también nos ofrece vida eterna en su presencia o fuera de su presencia. Somos seres espirituales eternos. Y algún día, y lo vamos a estudiar más adelante, resucitaremos. Ahora, ¿qué es lo que resucita? ¿El espíritu? No. ¿El alma? No. ¿Qué es lo que resucita? El cuerpo. El espíritu no necesita resucitar. Yo tengo espíritu y lo tendré para siempre. Tengo mi alma y la tendré para siempre, porque en el alma se encuentra la voluntad, las emociones, se encuentran la personalidad, el carácter, todas esas cosas. Las tendré toda mi vida, toda la eternidad. Pero el cuerpo, pues vuelve al polvo de la tierra, pero dice la Escritura que del polvo de la tierra el Señor nos resucitará. Y esa es la única doctrina o religión, como usted le quiera llamar, que afirma esto aquí en la tierra y que la hace única. Por lo tanto, usted debe entender que tiene vida eterna.
y dónde quiere pasar su vida eterna cuando termine aquí en la tierra. ¿Fuera de la presencia de Dios, en el infierno, o quiere pasar su vida en la presencia de Dios? Es increíble, pero esa es la realidad. Por eso el hombre trata de explicar muchas cosas, que sí, que no, y la realidad es esta. La realidad es que existe Dios, un Dios extraordinario, único, maravilloso, majestuoso, el único Dios verdadero, pero el hombre no lo conoce, no lo ve, no lo experimenta en su propia vida. Nosotros tenemos que experimentar en nuestra propia vida las bondades de Dios, la gracia que nos derrama, su paz que podemos vivir, tantas y tantas cosas que necesitamos nosotros tener aquí mismo en la tierra, aquí mismo. Y esto es bien importante, experimentarlo. Este maravilloso Dios se ha dado a conocer a través de su palabra. ¿Se ha dado a conocer a través de qué? De su palabra. Mire, esta palabra está comprendida por Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Señor escogió a hombres a los que transmitió por el Espíritu Santo, por revelación, lo que tenían que escribir, llamados la mayoría profetas. Y todos ellos escribieron todo lo que es el Antiguo Testamento. Y posteriormente se escribió el Nuevo Testamento, en donde nos narra primeramente la vida del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino aquí a la tierra, y después nos narra la vida de la iglesia y de todo lo que tenemos que hacer nosotros también como personas que hemos creído y que conformamos parte de su iglesia universal. Entonces, yo puedo conocer a Dios a través de lo que Él me dice. Entonces, por eso es tan importante leer lo que Él nos dice. Ay, es que es muy aburrido, que no sé qué, que no sé qué. Bueno, pues cómprate tu tiempo con Dios, por favor, y lee 10, 8 versículos y ve que es una delicia estar leyendo esto diariamente y diariamente descubrir cosas nuevas. Y si de momento no las sabes, te las explican ahí. Una reflexión, pero después tú mismo vas encontrando cosas increíbles que Dios te habla y que puedes tener esa relación tan importante con Él. Entonces se da a conocer a través de su palabra y siempre le ha hablado al hombre de diferentes maneras. En un principio lo hizo a través de hombres que Él escogía, a los cuales revelaba por medio de su espíritu sus propósitos y voluntad. Pero desde hace 2000 años le ha hablado a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. La Biblia es la revelación de la palabra de Dios para el hombre. Da testimonio evidente y claro de la existencia de Dios y del plan perfecto de su creación, del hombre que hizo a su imagen y semejanza, de la desobediencia y rebelión de éste, y de la salvación, redención y restauración del mismo. En pocas palabras, la Biblia es el libro que nos enseña cómo vivir en armonía con Dios y en armonía con nuestros semejantes. Y aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo número 1, ahí ese versículo lo tiene escrito, ahí del 1 al 3. Estoy con la Biblia, todos los versículos de este libro son de la Biblia Reina Valera, la más común que nosotros hemos estado leyendo, versión 2015, quitándole ya todo lo que es los modismos del castizo, del castellano castizo anterior, de vosotros y vais y vois y habéis, etcétera, haciéndolo más personal. Y dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, el Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es, fíjese, nada más lee estas palabras y usted le va a rebotar el cerebro.
le va a reventar el cerebro. Él es el resplandor de su gloria. Fíjese, el Señor Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Eso rebota aquí. Un hombre, una persona que siendo Dios se hizo hombre, tomó forma de hombre como nosotros, y que vino y es el resplandor, dice, de la gloria de Dios. La expresión exacta, o sea, no hay duda, la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nada más échese ese trompo al uña. 3 cosas importantísimas que de repente se nos van así. No, mire lo que dice de Jesús. Dice que lo consideró heredero de todo, por él hizo todo el universo y él es el resplandor de su gloria. ¿Usted no quisiera conocer a este maravilloso Señor? Estábamos hablando de cómo podemos realmente ver la belleza de Jesús. Una iglesia que puede ver estas cosas, que puede entenderlas, que puede valorarlas, que puede realmente cimentarlas en su propia vida. La expresión exacta de su naturaleza es la naturaleza misma de Dios. Ahí, por eso Juan decía, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, porque vino a eso, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 3 cosas vamos a destacar de esto. La primera, Dios habló en otro tiempo muchas veces. Y mire, ¿cuántas veces seguramente a usted le habló Dios antes de que tomara la decisión de decirle: Señor, tú vas a llevar mejor mi vida que yo? ¿Cuántas veces le ha hablado? Y todavía siendo cristiano, ¿cuántas veces le ha estado hablando? Tremendamente. Este mismo mes hemos estado viendo con Pablo cosas tan tremendas que sucedieron en la iglesia de Corinto, de fornicación, de cosas tremendas ahí. Y que él definitivamente toma decisiones drásticas. Dice: tal, échenlo fuera. O sea, corten por lo sano, no anden con otras cosas terribles. Aunque después es restaurada esa persona. Qué bueno que hay restauración en el Señor. Pero ¿cuántas cosas nos enseña acerca de esto y de muchos temas más? Entonces nos ha hablado y nos sigue hablando. Pero ahí vamos. Y nosotros tenemos que cortar. El hecho de conocer más de Dios y conocer más de lo que Él nos dice es para que usted corte con prácticas, con hábitos que no debe tener, que le digan no a esas tentaciones que el diablo está metiendo permanentemente, porque pueden destruir totalmente su vida y la de muchos más, la de su familia. Otra cosa es que Dios ha hablado de muchas maneras. Mire, ¿cuántas veces puede ser que alguien le haya llegado con una palabra de bendición y le esté diciendo: mira, esto es lo que más te conviene? Si tú puedes realmente conocer al Señor, pedir perdón, empezar una nueva vida. De muchas maneras le ha hablado y nos habló a todos nosotros. Y la última es que dice: bueno, pero en estos últimos días, ahora sí ya, se acabó. Nos ha hablado por el Hijo, el Señor Jesucristo. Y es a quien describe el autor del libro de Hebreos de una manera muy gráfica y contundente. Ya se los expliqué. Esas cosas son contundentes. Esa es la gloria perfecta de Dios. La majestad, la naturaleza exacta de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Tremendo lo que nos está diciendo. La naturaleza, la exacta de su naturaleza. Y Él es el que sustenta todo. Y si Él sustenta todo, pues todo es todo, ¿verdad? Entonces debemos hacer caso a eso. Luego nos menciona aquí, el pasaje nos habla de quién es Jesús, Dios mismo.
creador del universo, el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el que vino a la tierra para purificarnos de nuestros pecados y una vez que lo hizo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está. Pero lo más importante que se describe aquí es el hecho de que Dios mismo envió a su Hijo, quien se hizo hombre como nosotros, nos mostró a nuestro entender cómo es Dios. Nos habló palabras de vida. Por eso dice: vive. No estés muerto, vive. Porque las palabras que Jesús nos habló son espíritu y son vida. Y por eso nos está invitando y dice: vive, 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 vive. Juan 5:25: de cierto les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen, ¿qué cosa? Vivirán. Entonces, ¿quiénes son los muertos? Los que no saben nada de Dios. Viven, pero más que nada sobreviven, pero no tienen vida. No tienen vida, están muertos. No conocen nada de Dios, no conocen nada de lo que les puede dar una vida auténtica, genuina, diferente, plena, como Él dice, segura, en paz. Todo eso. Vive, vive. Dice: este es el momento. Ya los muertos, mire, allá afuera hay muchísimos muertos. En mi familia todavía quedan unos que otros por ahí que tengo que jalar y rescatar, ¿verdad? Pero hay muchos muertos. Pero si esos muertos pueden oír, pueden estar ahorita como ustedes oyendo que Él es la naturaleza perfecta, exacta de Dios, que Él es la majestad más gloriosa que hay, el resplandor de su gloria, el que hizo todas las cosas juntamente con su Padre, el que vino para perdonarnos, el que sustenta todo con su poder. Entonces usted dirá: yo sí quiero conocer a este Señor. Y aquí encontré una frase muy importante: nada te asuste, nada te espante, todo se pasa, Dios no cambia. Eso sí, la paciencia todo lo puede. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. ¡Wow! Qué lindo, ¿no? Solo Dios basta. Que no te espante nada, que no te asuste nada. Dios no cambia. Dios es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Quien tiene a Dios, como dice aquí, nada le falta. Nada le falta, solo Dios basta. Entonces Dios está hablando al hombre. Lo hace hoy en día como lo ha hecho a través de los siglos y de los siglos y de los siglos. Entonces es muy importante el que nosotros nos acerquemos a Él. Y Él nos está diciendo: oye la voz del Hijo de Dios y vive. Sí, vive. Ahora, aquí lo importante es esto y la buena noticia. Dile al que está a tu lado: vas a oír una buena noticia. Dios te anda buscando. No, es que yo ya entregué mi vida al Señor. No. Sigues metido por ahí Dios te anda buscando, porque Él toma la iniciativa. Él toma la iniciativa. Y lo más importante es que Él no quiere. Dice: tiene tanta paciencia que no quiere que ninguno muera, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él no quiere ver morir a aquellos que les dio vida. Les quiere seguir dando vida por toda la eternidad, y lo hará. Entonces Él toma la iniciativa. Y cuando tú escuches eso, haz caso, por favor, porque Dios te está hablando. Dios te está hablando. Esa es la buena noticia, que Él nos dice que nosotros podemos tener aquí una vida en abundancia en la tierra. En el libro de Juan, en el capítulo 10, versículo 10,
Él nos está diciendo eso. Dice, el ladrón, el diablo, no viene sino para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, aquí a veces malinterpretan mal este versículo. Dice abundancia. Bueno, sí. La misma escritura nos enseña que teniendo al Señor no nos falta. Pero no importando lo que hagamos, ricos o pobres o medianos o a esto o lo otro, grandes profesionistas, grandes pensadores o lo que sea, para el Señor no hay diferencia. Todos hemos pecado. No hay un solo justo en la tierra. Pero cuando Él dice que nos da una vida en abundancia, es que Él está hablando de que tu vida es una desgracia si no le tienes a Él. Pero si le tienes a Él, Él velará por ti, por tu familia, por tu trabajo, por todo. Porque es una promesa. O sea, yo no sé qué tanto puede ser eso de abundancia, ¿verdad? No sé la traducción correcta del griego al español en este caso, pero quiere decir que te va a dar vida para que la vivas. Y a veces uno piensa que tiene que ser con dinero o con muchas riquezas, pero no. Él nos dice que el reino de Dios no consiste solamente en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces hay una vida que vivir. Y Él también quiere pasar con nosotros la vida en la eternidad. Juan 5, en el versículo número 24, dice: de cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces tiene, no va a tener, tiene vida eterna. Y Juan 10:10, ahí lo tienen escrito. Aquí también está Juan 5:24. Entendemos entonces que existe un ladrón, un enemigo del hombre, que siempre tratará de destruirlo. La Biblia nos enseña que ese ladrón es el diablo, el cual tiene el control sobre la tierra. ¿Cómo lo sabemos? La misma Biblia nos enseña esto. Primera de Juan 5:19 y 20. Sabemos que somos de Dios. Cuando usted conoce a Dios, sabe que es de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Usted debe saber que tiene un enemigo que le está acuchicheando, que le está metiendo, que le está influenciando y que lo único que desea es separarlo de Dios, separar su matrimonio, romper con sus hijos, destruir su vida, meterse en pecados horribles, etc. Dice, no obstante, sabemos que el Hijo de Dios está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, Jesús mismo nos está invitando a oír su palabra, a oír su palabra. Y esto es permanente. Si tenemos oídos para oír y podemos creer, tenemos vida eterna. Y aun cuando estuviéramos muertos en delitos y pecados, el que puede oír y creer tiene vida eterna. Ahora, ¿qué es oír? A lo mejor usted ahorita me está oyendo, pero le entra por un oído y se le sale por el otro. O sea, eso no es oír, eso es escuchar. Ah, sí escuché. No, oír es cuando él decía y terminaba sus parábolas y sus enseñanzas: el que tiene oídos o el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué estaba diciendo? El que verdaderamente esté interesado en oír lo que digo es algo que va a bajar a su corazón.
y le va a dar lugar para que de ahí entonces lo pueda aplicar a su propia vida, lo pueda poner por obra, lo pueda poner en práctica. Por eso dice, si puedes oír y creer, ándale, camina en él, porque te irá bien. Entonces es muy importante. Dice Juan 5:25, de cierto les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Dios nos está diciendo, oye la voz del Hijo de Dios y vive. Sí, vive. Entonces, este es el arranque de esto. Y en verdad, qué importancia tiene que podamos entender ese alcance, esto tan extremadamente importante que el Señor nos está enseñando. Yo me remonté y saqué mis apuntes, porque yo siempre apuntaba. Desde toda la vida aprendimos en la prepa y en la carrera, pues entonces no había computadoras. Perdónenme que soy tan viejo, pero no había computadoras. La primera computadora que tuve fue una computadora que ya usé por el año de más o menos 1975, por ahí así, que todavía era de discos flexibles y que se metía uno y se sacaba el otro y se metía para hacer mis presupuestos de construcción que tenía que elaborar. Entonces aprendimos a escribir. Hoy la gente no escribe. Por eso es que casi se los estamos dando todo, pero peladito y en la boca. Porque no escriben, ni saben. Hay algunos que hacen cada garabato pero por eso estamos viviendo otros tiempos que son diferentes, y que nosotros mismos que estamos aquí al frente tenemos que entenderlo. Son otros tiempos. Tenemos que transmitir las mismas verdades, pero a través de otros métodos, a través de otro tipo de enseñanza, porque no escriben, y si no escriben tampoco leen, y si no leen están fritos. Entonces, pues esto por lo menos tendrán que repasarlo, tendrán que tenerlo presente, tendrán que estar diciendo, no, sí es cierto esto, es verdad, y que puedan realmente leerlo, repasarlo y sobre todo ver estas verdades tan extraordinarias que se mencionan. Ese capítulo de Hebreos capítulo 1 del 1 al 3 es como para que nos penetre y nos despedace todo tipo de pensamiento que teníamos acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca del Espíritu Santo. Ahí nos hace garras, ¿verdad? Ahí nos quita todo tipo de prejuicio, todo tipo de pensamiento loco que te haya venido. Allí descubres exactamente quién es Jesús. Y después lo experimentas. Que eso es lo extraordinario. Lo puedes experimentar. Y nosotros escribíamos todo. Y yo me remonté y fui a buscar mis apuntes. Y ya empecé a ver, ya estaban amarillos. Pero bueno, pues los agarré, ¿verdad? Y empecé otra vez a descubrir y y ahí todo lo que nos enseñaron estos maestros y todo lo que fuimos viendo. Pero en verdad, el deseo de nuestro corazón es que usted sea lleno del conocimiento de Dios, que usted pueda tener una relación verdadera con Él, que sus familias sean transformadas, que sus hijos tomen un camino correcto, que la misma iglesia sea una iglesia poderosa, llena del poder de Dios, llena del Espíritu Santo. Pero no se va a lograr si no leemos la palabra, porque la palabra es todo, es la revelación de Dios ahí. Hay muchas formas, dice, que Dios nos habló, muchas formas. A veces en el antiguo pacto tú vas a ver ahí personas que están hablando proféticamente a reyes, que están hablando proféticamente a otros, que están hablando así vívidamente. Hoy no es tanto así. Sí hay personas que tienen ese don de profecía en donde pueden dar una palabra profética a tu corazón, pero no van a estar todos los días contigo.
Digo, si de repente yo recibo una palabra profética, wow, doy de brincos y la anoto y la guardo, ¿verdad? Porque digo, pues esto es de Dios, ¿no? Sí, verdaderamente es de Dios. Pero no me van a estar hablando por hombres profetas, ¿no? Me van a estar hablando a través de la palabra. Pero no nada más para leerla así como loco, sino para que la pueda entender. Por eso dice, el que tenga oídos para oír, oiga, oye, entiende, razona, porque la palabra se razona, es razonable. Porque algunos piensan, no, es que esos son unos, ¿cómo se dice? No, fanáticos. Que no sé, ¿cuál fanático? Razona lo que dice aquí. Mételo en tu mente, razónalo, bájalo a tu corazón, cree en ello y tú vas a tener vida, que es lo que nos hace falta. A mí me encantó mi mujer que, pues, digo, ¿cómo no me va a encantar, verdad? Pero nos fuimos la semana pasada 7 días, del 11 al 18, estuvimos fuera huyendo del frío, porque ven que le dio neumonía. Y resulta ser que donde llegamos hacía más frío. Pues ahí encerrados, ¿verdad? Pues, y luego pues, tuvimos que ir a comprar ropa y todo en Quintana Roo. Imagínense ahí cerca de Playa del Carmen. Nadie se metió a la alberca, nadie se metió al mar, ni uno, frío, pero frío. Y entonces me dice, ay, pero pasamos 7 días viéndonos el uno al otro, tan bonito. Ay, híjole, man. No, pues imagínense, no, pues yo me sentí, ya tenemos 43 años de casados. Y bueno, como dice, ¿verdad? Pues aquí arriba, pues hay nieve, pero el fuego sigue en la chimenea, ¿eh? Expande.